Buen día, hoy les traigo una anécdota que te va a sorprender y es la nube de gracia que nos es dada. A veces la gracia es sin merecerlo. Por eso es que hago tanto énfasis en que en nuestro glorioso Rey Jesucristo, en quien tenemos acceso a todas las bondades del reino celestial. Él es nuestra plenitud, claro, porque en Él tenemos acceso al Padre, a una relación con el Padre, con Él mismo y con su Espíritu Santo. Nosotros tenemos plenitud en el Espíritu cuando nos relacionamos con la Santísima Trinidad. Es impajaritable, es una verdad espiritual que experimento y que quiero compartirse y que el Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, porque así nos enseñó a orar nuestro Rey, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién? Jesucristo, en nosotros, Él lo hace. Pero pedimos al Padre, en el nombre de Jesucristo, que les abra el corazón y el entendimiento para entender estas verdades espirituales. Es necesario tener una relación experiencial con el Padre, Hijo y Espíritu Santo para tener plenitud. Pero esa plenitud tenemos acceso al creer en su Hijo unigénito Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 6 a orar y él dice que entramos al lugar secreto cuando nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Es a Dios Padre y esa relación estrecha que se cultiva diariamente con el Padre, digamos que es ese que nos da armonía, que nos da paz, que nos da Él y nuestro Señor Jesucristo, porque se complementan. Nuestro Padre mediante una relación estrecha y nuestro Señor Jesucristo también teniendo una relación estrecha con Él y con la palabra escrita, la Biblia. Pero voy a ahondar más en el tema hoy del Padre. Hoy el Padre es tan bueno y tan dadivoso que si algo que ha aprendido es que no lo podemos encasillar. Él es Dios, Él es soberano y actúa en cada uno como Él quiere. Por eso cuando uno da como un ABC, puede que para una persona sea un ABC y pueda que para otra persona sea ACD. El proceso, la metodología que Él usa para cada uno de nosotros es diferente y lo hace nuestro Padre, lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos paso a paso, porque ese paso a paso que de pronto sea para alguien no lo sea para otra persona. Por eso nos debemos enfocar mucho en lo que dice la palabra escrita, ya que a cada uno nos sea revelado a través del Espíritu Santo. Porque necesitamos que sea revelada la palabra y quien le da la luz a la palabra, eso es Santo Espíritu. Si la leemos sin su luz, sin su guía, que es nuestro Maestro Jesucristo, que se sienta con nosotros y nos revela a través del Espíritu Santo, pues es letra muerta, no hace cambio, no hace mella. Y es esa relación hermosa, porque de algo que debemos aprender es que nosotros nos relacionamos con el Padre por lo que es nuestro Padre Celestial, nos ama, somos sus hijos, y nosotros lo consentimos, yo le hablo hasta mimado, porque uno se vuelve una niña con Él. Él es demasiado bueno, Él es risueño, Él es demasiado cercano. Es tan cercano que a uno a veces se le olvida quién es Dios Todopoderoso. Es Él, por medio de Él salió nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo existe desde antes de que el mundo fuese. Son verdades espirituales que, escudriñando la palabra escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque el Padre exalta a su Hijo unigénito, es tanto el amor que le tiene el Padre a su Hijo unigénito Jesucristo, que desde Génesis 1:1 hasta al último versículo de Apocalipsis, exalta a su Hijo unigénito de forma directa o indirecta. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se ha creído por años, porque mucha gente ha creído por siglos en muchas cosas que no, en fetichismos, en cosas que, en imágenes, en adorar imágenes y santos y demás cosas que yo digo, ay Dios mío, nuestro Padre es bien celoso de su Hijo. Y Él es el único mediador entre el Padre y los hombres, lo dice su palabra en el libro de Timoteo.
El único mediador entre Dios Padre y los hombres es Jesucristo, no hay otro. Entonces, por favor, no le añadamos nada a la palabra escrita ni le quitemos tampoco. Por eso es necesario que entremos diariamente en oración, que es orar, no es repetir las palabras de alguien más, no. Es lo que hay en tu corazón. Quien lo busca temprano lo hallará. Y eso lo dice en el libro de Jeremías. Quien me busca de corazón, de corazón. Uno busca de corazón a alguien por interés. Ay, uno no, yo no tendría cara personalmente, perdón por hablar de mí, decir que el primer saludo, ay padre, necesito esto. No. Uno primero hace lo que a él le gusta, le encanta, le fascina la adoración, la gratitud, la suprema exaltación, y él nos enseña a exaltar a nuestro Señor Jesucristo y diariamente reconozcamos el sacrificio que su Hijo amado Jesucristo hizo en la cruz por todos nosotros, porque murió por cada uno de nosotros para tener acceso a Él y al Padre y a su Espíritu Santo, porque en nuestro Señor Jesucristo tenemos plenitud, claro, pero es para relacionarnos con Él, con el Padre y con su Espíritu Santo, porque los tres se complementan, no podemos aislarlos. Y es la coinonía con el Padre que hoy y esa es la anécdota que vengo a traerles, digamos que cuando uno trabaja para el reino celestial hay persecución de las tinieblas y la oscuridad, pero no hay nada que temer, nada. Tengámosle temor más bien al día que nos alejemos de la Santísima Trinidad. Eso sí da miedo. Pero el que tiene el poder sobre todo, de todo y todos, la palabra escrita dice que el Padre es Dios Padre es el Padre de los Espíritus. Entonces, ¿qué temor podemos tener? Entonces, hoy no me sonó el despertador, pero sí sentía por allá que me hablaban en el espíritu, pero eso que uno no se quiere despertar, como cuando uno tiene un mosco rondando y como que no, hasta que escuché a una mujer llorar. Y era porque el Espíritu Santo quería que me despertara para interceder por unas personas en otro país que estaban siendo perseguidas, no en el espíritu, sino físicamente, por una secta religiosa. Entonces, estamos llamados a interceder y a levantarnos y a hacernos esforzados y valientes, independientemente sea un día festivo. Hoy coloqué el despertador a las 3 de la mañana y me desperté a las 4:10. Porque cuando uno madruga le rinde más el día. Y más cuando uno tiene varias cosas que hacer. Entonces, entre más cosas uno tenga que hacer, pues más temprano se levanta. Pero nunca, nunca perder la connotación, nunca perder ese tiempo, esa cita divina con el Padre. Con el Padre, y hoy voy a hablar más del Padre, porque es esa relación estrecha con Él, consintiéndolo, no solamente consintiéndolo, sino obedeciendo. Porque si obedecemos al Redentor Jesucristo, tenemos coinonía con el Padre, comunión con Él. Lo consentimos, lo adoramos, lo bendecimos, como es un Padre. En mi mente, en mi corazón, y es lo que quiero compartir para ustedes, para mí es un Padre y es tan cercano y tan sencillo que a mí se me olvida quién es. Y sé que tú también lo vas a experimentar porque no todos estamos llamados a escuchar en el Espíritu. Porque nuestro Señor dijo, mis ovejas escuchan mi voz. No dijo algunas ovejas, dijo mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Su remanente. Los que van a entrar a la vida eterna. Entonces, cuando una persona tiene hambre y sed de Él, y la mejor manera de tener hambre y sed de Él es buscándolo en el lugar secreto y buscándolo en conocerlo quién es Él mediante la palabra escrita, la lectura de la palabra escrita. Y hoy por gracia me fue dada la nube de gracia. La gracia es un favor inmerecido. No había adorado, no había agradecido, no había leído la palabra. Y la nube de gloria
amaneció sobre mí. Y eso hace la relación estrecha. Y el Padre es muy dadivoso. Me cubrió no solamente a mí, sino por todos aquellos que intercedo del poder de las tinieblas y la oscuridad para que se mantenga el cerco de protección. Hay muchas personas que no entienden estas verdades espirituales, pero quiero que ahora abras el entendimiento a la verdad. En el libro de Job capítulo 1 habla de que Job tenía un cerco de protección. Muchos no hablan de esto, pero Job sí pecó. Sí pecó porque él permitía que sus hijos hicieran convite, o sea, maldecían. Él decía, voy a hacer un sacrificio por si mis hijos hicieron tal cosa, tal otra. Y hacía sacrificios. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo no la podemos tomar de balde. Fue un sacrificio muy grande para que tú y yo sigamos pecando. Por eso cuando una persona maldice, una persona juzga, cuando una persona es negativa, cuando una persona grita, cuando hay contienda, todo eso debilita el cerco de protección. Cuando una persona dentro de su hogar ve pornografía, inclusive voy a hablar de un tema que nunca he hablado. Un familiar mío compró una camiseta que tenía una figura de Nirvana. Es un grupo musical. Y tenía una figura que no era un anatema. Es algo para profundizar después. Pero eso estaba haciendo, porque yo inmediatamente lo detecto, porque cuando duermo esa noche yo no puedo dormir. O sea, no puedo dormir cuando hay algo en la casa, cuando hay una intrusión. Y entonces empecé a orar y a pedirle al Espíritu Santo que me revelara. Y era una camiseta. Entonces, cuida lo que lees, lo que escuchas, la música que escuchas. No es que uno sea religioso, no, es que dentro de nosotros habita su Espíritu Santo, que es completamente santo. Entonces, la pornografía es la lascivia, también la falta de perdón, cosas. Uno puede pensar muchas cosas, porque nosotros aún necesitamos transformación, y quien nos transforma es en el lugar secreto del Padre, porque el Padre tiene mucho que ver en esa transformación, demasiado. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra escrita y hablando también con Él, porque Él nos guía. Nuestro Padre Celestial tiene un destino escrito para ti y para mí, y quien nos conduce a ese destino y a ese cumplimiento es nuestro Rey Jesucristo, aleluya, glorioso, solo en Él, a través de su Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos reconocer quién es el Espíritu Santo, y debemos enseñar bien a las personas las verdades espirituales, sin ningún sesgo religioso. Yo no me quiero parecer a ninguna religión. Discúlpeme si ofendo a alguien, pero yo quiero cumplir lo que dice la palabra escrita. Y si no le gusta a alguien, pues tendrá que darle cuentas en el tribunal de Cristo, para quien tenga la salvación. De si lo que hizo aquí en la tierra fue guiado plenamente por la Santísima Trinidad. Por eso es tan importante, cuando se pide al Padre. Porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, se pide al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo lo haré. Porque el Espíritu Santo es la unión del Padre y del Hijo. Por eso dice en Juan 14:23, vendremos y haremos morada. Y quien está sobre nosotros es el Padre. Y ese pecado que te cuesta dejar, que te cuesta olvidar, Él lo hace. Pero es necesario que te comprometas, porque eso no pasa como por arte de magia. ¡Pruin! Truena los dedos y ¡chu!
se te olvidó todo. No, eso es un proceso, es un día a día, es de tomarse de la mano de nuestro sumo sacerdote Jesucristo y Él nos ministra hasta que seamos sacerdocio santo, que nos lava por medio de la palabra. Porque la palabra, claro, nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio a través del Espíritu Santo, pero también nos ayuda a doblegar esa naturaleza carnal que nos cuesta dejar. Parece imposible, pero es cierto. Cada uno teníamos una fortaleza de debilidad, de pecado en algo, en algún área de nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a doblegar y a doblegar y a doblegar, a doblegar. Entonces, ¿cómo no hablar del Espíritu Santo? ¿Cómo no hablar de la llenura del Espíritu Santo? Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos comunicarnos con el trono celestial. Nuestras oraciones no pasan del techo. Porque muchos no saben que hay derechos. Por eso hay que conocer las verdades espirituales y hablarlas como dice la palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte, como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. ¿Y por qué Satanás tiene acceso a ello? Porque él es como el fiscal, el acusador. Dice en Apocalipsis 12:10 que nos acusa día y de noche de incumplir la palabra escrita, la Biblia. Entonces, si tú estabas en adulterio, si estabas teniendo o tienes relaciones, adulterios es relaciones extramatrimoniales, o si estás, por ejemplo, en pecado de fornicación, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque en el nuevo pacto que selló nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no es permitido tener relaciones sexuales con otra persona. No lo es permitido. En el antiguo pacto, el rey David y Salomón sí tenían un harén de mujeres, pero en el nuevo pacto no. No es permitido. Dios no lo permite. Debemos ser santo como lo es el Padre, santo como es su Hijo Jesucristo y santo como es su Espíritu Santo. No todos tienen el Espíritu Santo. Perdón por lo que les voy a decir. Y se los digo en amor porque los amo. Pero quien está en este momento en pecado de fornicación tiene apagado el Espíritu Santo. Es decir, que si hoy fuera tu último día, que estuvieras vivo aquí en la tierra, pero no tienes la vida eterna si creas en Dios. Te lo digo en amor. No me interesa amedrentarte ni amenazarte, no, concientizarte. Y para las personas que han estado al borde de la muerte y por gracia han experimentado lo que es estar en el lago de fuego, dice que el umbral supera el umbral del dolor de un ser humano. Es muchísimo más doloroso. Y todo el tiempo están atormentando a esa persona, a esa alma, porque lo que trasciende es el alma. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, no vale la pena perder la vida eterna. En esta vida, unos viven más que otros, pero hay que saber vivir la vida. Saber la vida, vivir la vida, sí, claro. Hay que saberla vivir, porque también hay que vivirla en armonía. Dígame, si uno maldice con las palabras, ¿qué es lo que atrae espiritualmente? ¿Por qué se habla de atmósfera? ¿Qué es la atmósfera? Nosotros estamos dentro de una atmósfera donde, en el mundo, donde por esa atmósfera nosotros respiramos. Pero también dice en la palabra escrita, la Biblia, que Satanás es el príncipe de los aires.
Lo que tú hablas atraes. Si tú maldices, si tú estás hablando mal de una persona, del otro, si tú te estás quejando, mira, uno puede estar que se muerde la lengua de hablar de alguien, pero uno se la muerde, es preferible mordérsela en serio, pero no hablar. Uno puede pensar muchas cosas, porque es que el hecho de uno creer en Dios no quiere decir que se le quitan los malos pensamientos a uno de la noche a la mañana. No es así. Se van transformando diariamente, pero es unidos de su mano. Entonces, lo que uno habla atrae. Cuida la vida eterna. Si has creído en nuestro Señor Jesucristo, cree en el Padre, porque el Padre Celestial, Dios Padre, da la vida, nos da la vida eterna. Ese es su plan de salvación. Solo por medio de su Hijo Jesucristo, no hay otro. Lo otro, que si te han dicho algo diferente, es mentira. Mentira, tajantemente es una mentira. Porque el plan de salvación solamente es dado por medio del creer en su Hijo amado Jesucristo. El ir a una iglesia, en donar a gente pobre, en ser buena persona para el mundo, no te hace buena persona para Dios, para la Santísima Trinidad. Entonces cuida la vida eterna y conságrate, porque lo que uno hace en esta vida, nuestros hijos, a veces lo que uno cosecha lo siembra, lo que uno siembra lo cosechan los hijos. Entonces rompe maldiciones que uno haya creado por su comportamiento, porque en Cristo Jesús es posible de ser libre de toda maldición generacional, genética, y que uno haya sembrado, para que nuestros hijos recojan bendiciones y no maldiciones. Entonces piénsalo, los amo con el amor de Cristo, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Selah.